Bueno, chicos, acá, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Dónde está? Compartir la pantalla. Ahí les dejo las pantallas virtuales, las pizarras virtuales, perdón, para que puedan acceder y ver los ejercicios. Bueno, la parte de teoría y la parte práctica que vamos viendo ahí. A ver, esta partecita, vamos a dejarla acá. Ahí está. ¿Dónde estás? Acá, acá está, bien. Nos habíamos quedado acá en la parte del procedimiento eliminar repetidos. Este es el mismo programa que les mandé ahí por el PDF. El que estábamos viendo, el menú de opciones que tenía varios submenús. Este menú de opciones principal tenía las 4 operaciones básicas que se realizan con vectores o ABMC. Cuando van a cualquier lugar te dice hacer un ABM, es hacer eso, hacer una alta, una baja y una modificación. Y ABMC es alta, baja, modificación y consulta. La idea de este programita, bueno, es que le presentamos la opción al usuario que quiera hacer. Para la primera opción, para cargar, agregar o insertar. La segunda opción para eliminar. La tercera opción para modificar. Y cuarto para consultar. La primera parte ya la vimos en el video pasado, en la clase pasada, así que pueden ver ahí de nuevo. Y nos habíamos quedado en esta parte de eliminar, que le expliqué así de forma rápida nomás. Y tenía un pequeño problema en el ejercicio. Acá yo ya lo... ¿Dónde está? Su menú baja acá está. La parte del menú baja y que hacia acá es para la primera opción, eliminar una posición determinada del programa. Eliminar elementos repetitivos, eliminar el máximo del vector y eliminar elementos que superan el promedio del vector. Estas dos son bastante sencillitas, voy a explicar esas primero antes de retomar la explicación de eliminar repetidos. Así que, veamos acá, la primera parte, eliminar posición, ya habíamos visto, acá habíamos dejado. Espera que se conecte de nuevo a la pantalla, a la pizarra. La de hidro ya está funcionando bien, así que bueno, pueden entrar ahí sin problema. A ver, dejemos para poder... Nos habíamos quedado acá abajo. Bueno, le expliqué lo que era jerarquía de módulos. Bien, bueno. Acá. Ahí está. Acá habíamos visto en la sketchboard, porque como no andaba la de Daydraw, quedó acá en el sketchboard la parte de eliminar una posición. Que era desplazar todos los elementos de un vector una posición hacia la izquierda, cuestión de ir sobreescribiendo los valores. Y al último, decrementábamos el tamaño de nuestro vector. Entonces así teníamos el nuevo tamaño para decir que tenemos un elemento menos. Bien, ese era este procedimiento, eliminar una posición. Es fácil, los parámetros actuales acá son el B, que va a ser el vector que recibimos, que va a ser de tipo variable. ¿Por qué es de tipo variable? O sea, que es pasado por referencia, o como se llama, parámetro de entrada-salida. T es el tamaño del vector. Nosotros siempre que trabajemos con el vector, vamos a tener que generar una variable de tipo entero que es el tamaño, que es la que hace referencia al tamaño del vector. Entonces, siempre que manejemos vectores, vamos a tener las dos cosas, el vector y su tamaño. Siempre que, la mayoría de las veces, bueno, casi siempre vamos a tener que manejar de esa manera. Y P es la posición que queríamos eliminar. En este caso, si nosotros queremos eliminar, siempre que nosotros queramos eliminar algo del vector, lo que vamos a hacer es verificar primero que el vector no esté vacío. Cuando un vector está vacío, es cuando su tamaño es igual a 0. Entonces, si el vector no está vacío, significa que podemos eliminar un elemento.
con el desplazamiento, la eliminación consiste en desplazar los elementos del vector una posición hacia la izquierda. Lo resolvemos eso mediante un for, por entonces hacemos que tenemos que llegar desde la posición en la que queremos eliminar, donde está el dato que queremos eliminar, hasta una posición anterior a al tamaño del vector. Si nuestro vector tiene 8 elementos, bueno, en este caso, nuestro vector tenía 6 elementos. 5, 3, 2, 9, 1, 7. Tenía 6 elementos. Y nosotros queremos eliminar la cuarta posición. Entonces vamos a tener que ir desde 4 hasta 6. Perdón, de 4 hasta 5. Tenemos 6 posiciones. Y vamos a ir hasta la T-1, es decir, 6 menos 1, vamos a ir 5. ¿Por qué? Porque significa que vamos a pasar al 9, vamos a copiar el dato que está en la posición siguiente y va a pasar esto. Luego vamos a agarrar el dato que está en la posición siguiente, este de acá, y lo vamos a poner encima de la posición anterior. Y luego cortamos el vector. Por eso siempre llevamos una posición antes del final, porque si nosotros nos pasamos hasta el final, nosotros queremos ir hasta la posición T, luego vamos a querer agarrar la siguiente posición del vector donde no hay nada. Acuérdense que sabemos que no hay nada, o por lo menos un elemento no válido, porque el almacenamiento en un vector siempre es contiguo. Vamos a tener todos los datos uno al lado del otro. En el momento en que llegamos al último dato, a su lado no hay nada. A continuación no hay nada. Bien. Acá agarramos entonces, hacemos este ciclo for para desplazar todos una posición hacia la izquierda desde la posición que nosotros queremos eliminar. Y le vamos sobreescribiendo valores una posición ante el final. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos, a la posición actual le asignamos la posición siguiente. Por lo tanto, cuando i valga t-1, va a ser a b sub t-1, le asigno t-1 más 1, o sea, b sub t. Y ahí termina el for. Termina ese for que terminó de desplazar todo hacia la izquierda, decremento, recién ahí decremento el tamaño del vector. Siempre esto, el de incrementar o decrementar el tamaño del vector, lo voy a hacer una vez que termine todas las operaciones. Yo ya hice yo ya agregué todos los datos que quería agregar, ya eliminé todos los datos que quería eliminar, modifiqué, no es necesario para modificar. Pero bueno, una vez que yo hice todas las operaciones de agregar o eliminar, Tamara, ahora estaba en la de Sketchboard, esta negrita, es el primer link que les pasé. Y el que dice, en la primera dirección de sketchboard.me/fb5td, bueno, ese link, ahí podés entrar y podés ver en forma virtual esta pizarra. Manejás con los controles de zoom, está abajo a la izquierda de todo. Mira, a ver. Ahí está, a ver si se ubica mejor. Está la parte tipo de datos, donde definimos todos los tipos de datos. Abajo a la izquierda, definir la parte de vectores, y a la izquierda de eso está la parte de insertar y eliminar posición. ¿Ahí te ubicaste? Bien, entonces, entra ahí, va a ver, no sé en qué parte vas a aparecer, pero bueno, trató de ubicarte en el árbol principal, estaba donde vimos toda la parte de lo que son la programación, los tipos de datos. Bueno, de ahí moviste hacia la parte izquierda, a la parte que diga vectores, y de ahí a la izquierda de eso está la parte de eliminar posición. Sí, puede andar, depende de tu conexión a internet. Que bueno, igual después, si no te ubicas bien, después verla, entrar, después que terminó la clase. Igual queda grabado el video todo, así que cuando haga referencia a esa pantalla, voy a mostrar la pantalla para que puedan ver todos en la transmisión. Bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, acá entonces una vez que nosotros eliminamos la posición, decrementamos el tamaño, se elimina esa posición y listo. Ya termina el procedimiento.
Bien, ahora este del eliminar repetido lo voy a explicar después. Vamos a ver lo que es el procedimiento eliminar el máximo elemento, el máximo valor de un vector. En sí es bastante parecido a lo que es eliminar una posición. Lo único es que nosotros ahora no tenemos la posición de eliminar, sino que tenemos el elemento que queremos eliminar. Pero ni siquiera tenemos qué elemento es el que queremos. Sabemos que es el máximo elemento. Pero no sabemos cuánto vale ni dónde está. Entonces, vamos a ocupar una función que es buscar postmax, buscar la posición del máximo. Una vez que nosotros encontramos la posición del máximo elemento, vamos a grabarlo en una variable y con esa variable vamos a eliminar esa posición. Acá está mal. Estaba haciendo eliminar el elemento, eliminar posición directamente. Ah, acá está. Sí, sí, perdón. Lo que estaba haciendo acá es grabo el elemento actual. ¿Por qué lo grabé acá? Porque yo luego lo muestro por pantalla. Muestro qué elemento es. He eliminado de la posición postmax, quedan T elementos. Bueno, simplemente necesito salvar el valor actual para poder mostrarlo luego por pantalla. ¿Por qué? Porque yo voy a eliminar esa posición, eliminar el elemento de esa posición. Entonces, una vez que ocurra esto, que yo haga el procedimiento de eliminar, chao, yo necesito más ese elemento. Por eso yo lo preservé en una variable auxiliar. Estaba haciendo otra cosa. Entonces, procedimiento de eliminar máximo. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Es encontrar cuál es el máximo elemento. Eso lo hacemos con esta función de búsqueda, que busque la posición del máximo. Yo no puedo utilizar la función buscar post solamente, porque yo no sé cuánto vale el máximo elemento. Entonces, tengo que utilizar este buscar post max para primero determinar cuál es el máximo elemento y luego recién buscarlo. O bien tengo que hacer acá antes una función, por ejemplo, le pongo max, diríamos, le pasaría el vector y el tamaño, y luego yo tendría que, esta función que hace, calcula el máximo de mi vector. Una vez que le encuentro el máximo del vector, lo que ideal sería acá que me devuelva la posición del máximo. Y recién entonces luego elimino. Pero dije directamente, hago todo esto dentro de una sola función. Buscar postmax. Luego utilizo una variable auxiliar para salvar ese valor. ¿Por qué? Porque luego lo voy a eliminar y yo quiero mostrarlo por pantalla. Solamente por esa razón. Si yo no lo muestro por pantalla, si yo no pusiera eso ahí, esto es inútil. Entonces yo lo tendría que borrar. Y el programa funcionaría tranquilamente. Pero como yo se me ocurrió decir, bueno, quiero mostrar el elemento que se va a eliminar, lo dejé ahí. ¿Se entiende esa partecita? ¿Por qué utilizo ese auxiliar ahí? Este de E. ¿Por qué utilizo ese auxiliar E en ese momento? Bien. Bueno. Ahora entonces, ¿qué pasa? Acá ocupamos una variable, una función buscar postmax, que me regresa la posición del máximo. Una vez que yo tengo la posición del máximo, yo ya puedo utilizar otro procedimiento para eliminar esa posición. En vez de... fíjate que si yo coloco eso, si coloco acá, yo ya eliminé la posición del máximo antes de mostrarla. Entonces va a cambiar, la posición del máximo sigue existiendo, pero cambió el valor, porque yo ya lo eliminé con este procedimiento. Yo acá, bien, ahí está, perfecto, se entiende entonces. Por eso utilizo el auxiliar, para luego poder decirle, eliminé este elemento, pero
Si yo no lo salvaba antes en este auxiliar, al elemento no lo guardaba ahí antes, iba a tener el problema ese. Bien, bueno. Entonces, este procedimiento, que se llama eliminar máximo, hace uso de dos módulos. El primer módulo es la función buscar posición del máximo. Y luego el módulo eliminar posición. Fijémonos el módulo buscar posición del máximo, que es el que está acá arriba. Simplemente, ¿cómo hago para encontrar el máximo elemento? En una lista, o en una lista de datos o en un vector, siempre el primer elemento es tanto el máximo como el mínimo. Más si en un vector yo no sé qué tipo de datos va a ingresar, si solamente son positivos, si son positivos y negativos. Entonces yo no puedo decir, agarrar, el vector es de tipo entero, o real, o como quieran, pero digo, el elemento máximo va a ser 1.000.000. ¿Por qué? Porque el usuario puede ingresar 1.000.001 y se va a guardar. Ni puedo decir, el menor elemento va a ser un 0, porque el usuario puede ingresar un -1. Y yo voy a decir, no, el mínimo elemento es 0, pero el vector yo no le puse ninguna restricción para el ingreso de datos. Entonces, siempre voy a tomar esto, que la primera posición del vector, acá dice que la primera posición del vector va a ser tanto la máxima como la mínima. En este caso, esta función solamente me sirve para regresar la posición del máximo. Entonces, eso es lo que yo digo, que la posición del máximo va a ser la posición 1 del vector. Luego recorro todo el vector, desde la posición 2 hasta el tamaño que tenga el vector, y pregunto si el dato almacenado en la posición actual del vector, en la posición i, que va a empezar valiendo 2, b sub 2, es mayor que b sub posición del máximo. La posición del máximo en este momento es 1. Entonces yo pregunto acá si b sub 2 es mayor que b sub 1. Si esto es cierto, significa que tengo un nuevo máximo. Si tengo un nuevo máximo, tengo que actualizar mi posición del máximo, que es la posición actual que estoy leyendo. En este caso, i va a valer 2, entonces la posición del máximo va a valer 2. Termina el if, termina el for y vuelvo acá arriba. Y ahora, ¿qué pasa acá? El for se incrementa en 1. Ahora vale 3i. Y 3 es menor o igual que t, eso es verdadero. Entonces entramos al for y digo, b sub 3 es mayor que b sub 2. Si me dice falso, entonces termina el if, termina el for y voy acá. Incremento en 1 el for. Perdón, la variable del for. Ahora i vale 4. 4 es menor o igual que t, es verdadero. Si tomamos el ejemplo de acá, tenemos 3, 4, 5, 6. 4 menor que 6, verdadero. Y entonces, entramos acá y preguntamos, ¿b sub 4 es mayor que b sub 2? Si me dice que sí, actualizo la posición del máximo. Si me dice que no, seguimos ciclando. Hasta que terminemos el for. Cuando termina el for, que la última instrucción, siempre la última instrucción de una función, va a ser a mi nombre de función, le asigno mi variable de salida. Por eso siempre mi variable de salida tiene que ser del mismo tipo que la salida de mi función, para que yo pueda hacer esta asignación. Si Pmax fuera de tipo real, y yo le estoy diciendo que la función estoy esperando un tipo entero de vuelta, acá voy a tener un error de tipos. Va a decir que no coincide el tipo de datos de salida con la función. Entonces siempre tengo que tener en cuenta que yo voy a ocupar una variable de salida que tiene que ser del mismo tipo que la salida que yo declaré en mi función. Bueno. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Esa es la función, entonces, va a recorrer todo el vector y me va a volver la posición del máximo. Y la voy a guardar dentro de esta variable. Salvo el dato, salvo el máximo de este momento, lo guardo en la variable e, que no hace nada acá, solamente es para poder mostrarlo por pantalla. Bueno, digo, eliminar post y le paso parámetros bt y post del max. Yo llamo un procedimiento eliminar post que se encarga en específico de eliminar una posición del vector.
¿Qué es lo que vimos acá? ¿Dónde está? Una cosa, acá está. ¿Qué es lo que vimos acá? Yo utilizo este mismo módulo, que sirve para eliminar una posición, yo voy a utilizar para eliminar la posición del máximo. La idea es la misma que eliminar una posición cualquiera, pero acá yo no quiero eliminar una posición cualquiera, sino que quiero eliminar directamente la posición del máximo. Ocupo el mismo módulo que sirve para eliminar una posición cualquiera, tan solo que acá yo hago una línea de código que me determina la posición del máximo, y esa es la posición que le mando para que me elimine este otro módulo. Entonces, acá está, eliminar post, va a tener el vector el mismo, el t el mismo, pero la posición, en vez de ser una posición cualquiera, es la posición del máximo. Va a venir acá, va a ser desde la posición del máximo hasta el tamaño -1, va a sobreescribir los datos. Va a achicar el tamaño del vector y listo. Fíjense, es el mismo trabajo que es eliminar una posición, tan solo que yo tengo que pasarle como parámetro la posición del máximo. Y así, si yo quiero eliminar el mínimo elemento, yo voy a eliminar pasarle post min en vez de post max. ¿Se entiende ahí ese procedimiento? Eliminar máximo. ¿Todos ahí? Más o menos. Vimos nosotros que teníamos un procedimiento, ¿dónde está? Acá está, que se encarga de eliminar una posición del vector, que es esta opción del menú, eliminar una posición del vector. Y ahora tenemos esta otra opción que nos pide eliminar el máximo elemento de un vector. ¿Cómo voy a hacer para eliminar el máximo elemento de un vector? ¿Dónde está? Acá está. Para eliminar el máximo elemento de un vector, ¿cómo voy a hacer? Primero, yo voy a ubicar cuál es la posición que ocupa ese máximo elemento del vector. Una vez que encontré el valor de esa posición, yo voy a utilizar el mismo procedimiento, en vez de escribir un procedimiento que diga, que consista en eliminar el máximo, yo voy a ocupar dos cosas. Voy a ocupar el módulo buscar posición del máximo y el procedimiento eliminar una posición cualquiera. Esa es la idea de la modularidad, es de poder ocupar, dividir el problema en varios módulos, varias partes más sencillas, y poder reutilizar el código. A mí no me sirve de nada, bueno, escribir si yo tengo que eliminar una posición cualquiera del vector, si no lo puedo aplicar, bueno, no me sirve de tanto, si yo no lo puedo aplicar de nuevo, no lo puedo usar de nuevo este mismo código. Entonces, el momento en que yo acá me dicen, cuando yo leo acá, me dicen eliminar el máximo, yo sé que puedo ocupar el procedimiento de eliminar una posición cualquiera solamente pasándole, en vez de pasar una posición cualquiera que ingrese el usuario, pasarle una posición que yo determine. Entonces yo determino el máximo y le paso ese parámetro para que eliminar posición se reutilice el código. Ajá, ¿dónde está? Eliminar máximo, acá está. Bien. Entonces, ahí, ¿se entendió mejor ahí con esa explicación cuál es la idea de poder, de poder reutilizar código dentro de eliminar máximo? ¿Se entendió mejor ahí? Sí. Bien. A ver, si tienen dudas, escriban por el chat. Yo acá lo tengo en pantalla para poder ir viendo más o menos si tienen alguna duda. Si no, bueno, me pueden hablar, abran el micrófono un ratito y pueden hablar también si quieren. Bueno, entonces,
Sí, manda la pregunta mientras voy explicando lo otro, igual trato de verte enganchar la respuesta. Bien. Ahora, el procedimiento de eliminar, entonces, le quedó más o menos claro de cómo hacerlo para poder reutilizar código a través de a través de reutilizar el módulo de eliminar posición. El único código que no puedo reutilizar acá es el buscar. ¿Por qué yo tengo que buscar la posición del máximo? Yo no, yo tengo que determinar cuál es el máximo elemento y recién de ahí yo tengo que encontrar para el máximo elemento y recién de ahí puedo regresar a esa posición. Como digo, yo podría separar esto en dos. Por un lado, encontrar cuál es el máximo elemento y luego buscar cuál es la posición que ocupa el máximo elemento y ahí tendré un módulo más general, que es buscar una posición de un elemento X. Pero va a ser dividir más módulos y fíjense que el módulo de buscar posición del máximo es muy cortito, entonces como que no tiene sentido hacerlo en dos módulos a esto. Pero se puede hacer de esa manera, para que quede un módulo de búsqueda general. Bueno, ahora, voy a volver acá arriba. Ya sabemos entonces cómo eliminar el máximo elemento de un vector. Vamos a ver cómo eliminar elementos que superen el promedio. Si queremos eliminar elementos que superen el promedio del vector, tengo que primero saber cuál es el promedio del vector. Y luego, una vez que tengo eso, ya recién puedo comparar y ver cómo eliminar. Viene a ser parecido a cómo es a eliminar el máximo. Para eliminar el máximo, yo primero tuve que buscar el máximo. Y una vez que lo busqué, recién lo pude eliminar. Bien, Dani. Cuando declaras un módulo, tienes que fijarte, o acá según lo que leo, dice, tienes que amarlo fuera del cuerpo de la función. Es que sí. Fíjate que el procedimiento acá ocupa la función buscar post max. El procedimiento ocupa esta función. Pero está acá afuera, está definido. En su propio bloque. No está dentro del procedimiento, no está acá dentro del procedimiento. Está fuera. Lo único que está dentro es con respecto al algoritmo principal. El algoritmo principal, acá está todo esto, es el ambiente del algoritmo principal. ¿Dónde están? Pues todo esto, a ver, no funciona todavía. Procedures, seguimos, acá está. Menú consultar, menú mostrar, mostrar, acá está. Todo esto, hasta acá, es el cuerpo del algoritmo principal. El programa principal es el único que tiene dentro de sí, tiene a los demás procedimientos y funciones. Luego, cada procedimiento o función sí los podés llamar dentro, pero declararlos tenés que declararlos fuera. ¿Dónde está? Acá está el llamado a la función, pero es el llamado solamente. La declaración está acá afuera. Bien, listo, entonces, Dani. Ahí quedó claro entonces el tema. Bueno. Entonces, para poder eliminar los elementos que superan el promedio, yo voy a ocupar otra función para calcular el promedio del vector primero. Eso es lo que hago acá. Procedimiento eliminar elementos que superan el promedio. Paso el vector y paso el tamaño del vector como parámetros. Como yo voy a eliminar elementos, el tamaño del vector va a ser, el vector va a ser variable y el tamaño del vector también va a ser variable. Acá utilizo el llamado a la función promedio para poder recibir el promedio
del vector. Acá está, que la función del promedio es simplemente la suma de todos los elementos del vector dividido la cantidad de elementos del vector. Fíjense que acá, el promedio del vector, lo que hago es, coloco el promedio en 0, hago un for que va a recorrer desde el primer hasta el último elemento y utilizo un acumulador. P le asigno P más B sub I. Voy acumulando la suma de cada elemento del vector. Una vez que terminó de hacer esto el for, a mi nombre de función le asigno mi variable o valor de salida. Fíjense que yo estoy esperando un dato de tipo real de salida. P es de tipo real y T es de tipo entero. Real dividido entero, ¿qué tipo de dato me da de salida? Chan, chan, chan. Un real dividido en entero me va a dar un tipo de dato real de salida, exactamente. Si yo tuviera acá, pongamos 0, 14 dividido t, 14 es entero y t es entero, ¿qué resultado, qué tipo de dato me va a dar como resultado de esta división? Tengo entero barra dividido t y t es de tipo entero. Yo hago esta división, le doy al compilador para que haga esta división, ¿qué tipo de dato me va a devolver? Me va a devolver un dato de tipo real, porque la barra devuelve siempre un dato de tipo real. Div me devuelve un dato de tipo entero. Entonces no importa que le coloque el tipo de dato, al utilizar yo la barra, me va a devolver un dato de tipo real. Entonces tengan en cuenta que por más que ustedes, yo acá, por ejemplo, que le hubiese puesto entero acá, y yo hacía entero sobre entero, ahí voy a tener un error, porque este me va a regresar un real. En cambio acá, es un real dividido en entero, me va a dar un real. Porque la barra siempre me va a dar real. Bueno, termina de calcular eso el promedio, me devuelve el promedio acá y lo guardo dentro de la variable prom. Le informo al usuario que el promedio es, yo le coloco 0 de enteros, pero ese 0 no indica que no me va a mostrar ningún entero, sino que el 0 le indica que le indica al compilador que utilice los espacios que tenga que utilizar. Si tiene 80 enteros el número, que ocupe 80 espacios. Si tiene un entero, que ocupe un espacio. Ese es lo que indica el 0. Y el 2 es que me redondee a 2 decimales. Bueno. ¿Qué hago acá? Como yo sé que quiero eliminar un elemento que supere el promedio, yo voy a tener que estar dentro de un ciclo repetitivo para poder recorrer todos los elementos del vector. Supongamos de nuevo acá que tuviéramos este vector. Los datos, que tengo este vector con los datos 5, 3, 2, 9, 1, 7. Calculamos el promedio de eso y yo entonces pregunto si B sub 1 es mayor que mi promedio. Si me dice que eso es cierto, entonces yo tengo que eliminar todos los datos, perdón, tengo que eliminar ese 5 del vector. Luego, con el vector reducido que me haya quedado, que va a ser con los datos 3, 2, 9, 1, 7, pregunto, ¿3 es mayor que el promedio? Me dice no. Entonces paso al siguiente elemento. ¿2 es mayor que el promedio? Me dice no. Paso al siguiente elemento. ¿9 es mayor que el promedio? Sí. Entonces tengo que eliminar 9 del vector. 5 ya lo eliminé. Ahora elimino 9. Me va a quedar 3, 2, 1, 7. Va a contar 1 es mayor que el promedio. Falso. Pasa al siguiente. Si 7 es mayor que el promedio, sí. Entonces elimino ese dato también. Me va a quedar un vector con los datos 3, 2 y 1. Por decirle, ¿no? Yo eliminé rápido. Para que quedar lo que dije que el promedio calculo que va a ser 4. Entonces 5, 7 y 9 son mayores que el promedio. Y por eso lo estoy eliminando. Acá lo que hago es eso.
entro en un ciclo repetitivo, pero yo no puedo utilizar un ciclo repetitivo for, porque el tamaño de mi vector va a cambiar con cada eliminación que haga. Se puede ocupar, teóricamente sí puede ocupar el for, pero lo mejor en este caso es no ocuparlo, porque el for siempre va a tener una cantidad determinada de veces para repetirse. Y prefiero mantener con esa definición. Luego va a ver que el for no trabaja, entonces si yo quisiera acá, puedo poner el for, y cuando yo haga el eliminar acá, que me altera el tamaño de mi vector, voy a estar trabajando que el for, la variable que utilizo el for, esa i que utilizo en el for de acá, por ejemplo, es distinta de la variable que yo le pase acá. Perdón, no el i, el t que utilizo en el tamaño del vector de acá, por ejemplo, en vez de utilizar un i igual a 1 y repeat, hacer eso, yo utilizaré un for ahí, que iría desde 1 hasta t. Entonces, esa t de ahí, de ese for, va a ser distinta de esta t que pongamos acá adentro. Por eso digo, no los quiero confundir con eso, pero se puede trabajar de esa manera. Entonces, para no confundirlo, vamos a trabajar con un repeat, porque el repeat es variable, sale con una condición. Yo en el momento en que el elemento actual sea mayor que el elemento el tamaño del vector, entonces yo ya sé que ya no tengo que hacer más comparaciones, que ya terminé. ¿Qué es lo que hago entonces? Mi ciclo repetitivo comienza con i igual a 1 y hacemos el repeat. ¿Qué vamos a repetir? Pregunto si b sub i es mayor que el promedio, o sea, b sub 1 es mayor que prom. ¿Qué dijimos? B sub 1 vale 5. Dijimos que sí, es mayor que el promedio. 5 es mayor que 4. Por ejemplo, no estoy diciendo calcule el promedio exacto, pero digamos que en este caso sea 4 el promedio. Entonces 5 es mayor que 4, eso es verdadero. Entonces, ¿qué hago? Digo, hago mostrar un cartelito. Esto no es obligatorio, simplemente hago para ir mostrando al usuario una interfaz un poco más amigable para que se entere qué está haciendo el programa. Pero son información que si quieren la ponen, si no, no. Lo que interesa es esta instrucción. Que si el elemento b sub i, en este caso i vale 1, b sub 1 es mayor que el promedio, lo tengo que eliminar. Y utilizo de nuevo el módulo que ya definí antes. Eliminar una posición determinada, una posición cualquiera. En este caso, la posición que quiero eliminar es la posición i, que en este caso vale 1. Entonces yo quiero eliminar la primera posición del vector. Entonces, i va a valer 1, va a venir hasta acá, eliminar post, acá está. Eliminar post. Va a preguntar, ¿el vector está vacío? Va a decir, no, el vector no está vacío. Bien, entonces va a correr todos los elementos y me va a eliminar la posición 1 del vector. Eso es lo que hace... Ah, perdón, me fui muy abajo. Acá, eso es lo que hace a este eliminar. Bien, termina eso. ¿Qué hace ahí? Salta hasta acá. Pregunta, ¿i es mayor que t? I vale 1 y t vale 6. En este caso, como yo ya eliminé una posición del vector, ahora t vale 5. T vino acá al procedimiento con un valor 6, que es esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vino con un t igual a 6. Y luego que eliminó la primera posición del vector, me quedó un t igual a 5. Entonces acá pregunto, i es mayor que 5, ¿y cuánto valía? 1, que es lo que entró valiendo acá, nos alteró el valor de i. I vale 1, entonces pregunto, ¿1 es mayor que 5? Falso. Entonces, cuando el repeat es falso, ¿qué hace? Entra de nuevo, repite de nuevo y pregunta, ¿b sub 1 es mayor que el promedio? ¿Y cuánto vale b sub 1 ahora? Este 5 ya lo eliminó, ahora b sub 1 vale 3. Ven acá, entonces voy a decir b sub 3 es mayor que 4. 3 es mayor que 4, voy a decir falso. Entonces pasa al else. En el else incremento en 1 el i. Ahora i vale 2.
Y pregunto, 2 es mayor que 5, eso es falso, vuelvo acá. Pregunto, B sub 2 es mayor que el promedio, y B sub 2 ahora está valiendo 2. B sub 2 es mayor que 4, falso. Incrementa en 1, el I, ahora I vale 3. 3 es mayor que 5, falso, vuelve acá. B sub 3 es mayor que el promedio, B sub 3, este es B sub 1, B sub 2, B sub 3. 9 es mayor que 4, verdadero. 9 es mayor que 4, verdadero. Entonces eliminamos ese valor y decrementa el T. Ahora el T vale 4. 3 es mayor que 4, falso. Entonces volvemos acá. Y pregunto, B sub 3 es mayor que el promedio, B sub 1, B sub 2, B sub 3, porque ya eliminamos el 9, ya eliminamos el 5 del 9, así que me quedó B sub 1, B sub 2 y B sub 3. B sub 3 es mayor que el promedio, falso. El promedio digamos que es 4, ¿no? Ya saben, estamos trabajando con un supuesto que el promedio es 4, entonces 1 mayor que 4, falso. ¿Qué pasa? Incrementamos el I en 1. Yo tengo el I vale 1, 2, 3, 4 hasta este momento. Perdón, el T vale 4 hasta acá. Y el I está valiendo 3. 1, 2, 3. Estábamos acá comparando. Entonces, el T es 4 y el I es 3. En este momento, el I incrementa su valor. I vale 4 ahora. 4 es mayor que 4, falso. Entonces, viene acá. B sub 4 es mayor que el promedio. B sub 4, ahora es el 7. 7 es mayor que 4, 7 mayor que el promedio, sí. Entonces eliminamos ese valor y decrementa el valor de T. T vale 3 ahora. 4 es mayor que 3, verdadero. Entonces terminamos el repeat. Perdón, se me quedó el for en la cabeza. Terminamos el repeat y nos queda T elementos, o sea, 3 elementos. 1, 2 y 3. Y termina la eliminación de elementos que superan el promedio del vector. ¿Qué tal ahí? Este procedimiento, ¿se entendió así? ¿Mejor? ¿Los demás qué tal que dicen? ¿Quedó algo? Ah, voy algo rápido, sí, puede ser, ¿no? Quiero hacer, me voy a demorar, va a ser en el otro de eliminar. Pero lo podemos ver en una prueba de escritorio, esto si quieren, eliminar superan el promedio. ¿Quieren que hagamos la prueba de escritorio de eliminar los elementos que superan el promedio? ¿O lo entendieron? Ahí. ¿Qué opinan? A ver. Hagamos la prueba de escritorio. Bueno, vamos a ver entonces cómo se hace la prueba de escritorio. Vamos a trabajar con, lo voy a hacer en iDraw, que va a ser más fácil para copiar y pegar. Y agarremos un vector cualquiera. A ver. Vamos a hacer acá nuestro vector. Ya. Bien. Está muy chiquito. Ya. Vamos a cargarle datos. Por ejemplo,
Tenemos los datos de ahí. 5, 3, 2, 9, 1, 7 y le agreguemos. No, dejemos ahí, dejemos con el mismo. Después va a demorar más. Vamos a ver acá. Y vamos a hacer, vamos a escribir la posición del vector. A ver. Bien. Demoro. Esta primera parte va a demorar un poquito, pero... 5. 6. Ahí está. Bueno. Acá vamos a decir que, entonces... Ahí tenemos 6, 3, 6. Este es el vector. Bien. Ahora, vamos a ver. Vamos a empezar acá desde este procedimiento, como estoy haciendo la prueba de escritorio. Fíjense que interviene la variable prom y interviene una función. Esta función la tenemos que hacer por separado a la prueba de escritorio. La que nos interesa es prom. Entonces, esa es la variable que vamos a escribir, que vamos a ocupar. Luego ocupamos la variable i. Después tenemos una condición lógica. La escribamos por ahora. Ya vamos a un procedimiento. No lo vamos a escribir a ese. Escribimos i. Y tenemos otra condición lógica. Y, bueno, vamos a ocupar este promedio. Está acá. Ahí está. Ahí está. Eso vamos a poner ahí. Para poder ir viendo cómo trabaja, cómo va variando el vector. No voy a escribir la otra instrucción, los procedimientos. Hagamos acá nomás. Primero hacemos prom y hace el promedio con bt. B es el vector, t es el tamaño. Llamamos a la función promedio. ¿Qué es lo que hace acá? Va a recorrer todo el vector, porque hace for i desde 1 hasta t. Es decir, va a recorrer todo el vector. Lo que hace
a P le asigna P más B sub I. Así que vamos a hacer 5 más 3, 8, más 2, 10. 19, 20, 27. Acá P vale 27. ¿Y luego qué hace? 27 dividido 4. Perdón, ¿dónde está? Vale 6,75. Esto, 27 dividido... Ah, no, son 4, no, perdón, son 6 elementos. 3, 4, 5, 6 elementos. Este promedio va a valer 4,5. Promedio vale 4,5. ¿Qué pasa con esa función? Se resuelve y ese 4,5 lo guarda en prom. Entonces, prom vale 4,5. Ahora, va a escribir ese mensaje por pantalla informando cuál es el promedio. Y vale 1. Y vale 1. Pregunta si B sub I es mayor que el prom. Veamos, B sub I. ¿Y cuánto vale? 1. B sub 1 vale 5. Preguntamos si ese elemento es mayor que el promedio. A lo que dice acá. B sub I mayor que el promedio. B sub I vale 5. 5 es mayor que 4,5. Eso es verdadero. Si es verdadero, entramos al if. ¿Qué dice el if? Mostramos un mensaje por pantalla. Eliminando 5 de la posición 1. Me muestra ese mensaje por pantalla. Luego llama al procedimiento eliminar pos con BT y el valor I. I vale 1. Entonces, llamamos a ese procedimiento. Vamos entonces a este procedimiento. Acá está el procedimiento eliminar pos con BT, I. Ahora, I lo vamos a llamar P. Bueno, acá tenemos nuestra propia variable interna, variable local, que se llama I. Pero esta es la I de eliminar pos. Nuestro I de eliminar números que superan el promedio se llama P acá. Me pregunta, vector vacío, y le manda T, T vale 6. Vector está vacío con un T igual a 6, T vale 0, falso. Entonces me devuelve un falso. Not me transforma el falso en verdadero. Entonces entramos acá a este if. ¿Qué hacemos dentro de ese if? Un for. Un for que va a ir desde I, un for que lo vamos a llamar I, que va a ir desde P hasta T menos 1. ¿Cuánto vale nuestro P? Nuestro P vale 1, entonces va a ir desde 1 hasta T menos 1. Nuestro T vale 6. 6 menos 1, 5. Entonces va a ir desde 1 hasta 5. ¿Qué es lo que pasa? A B sub I, y estos son parámetros pasados por referencia. Es decir, que los cambios que ocurran acá los van a afectar a mi vector, en mi procedimiento original. Entonces, ¿qué pasa acá? Desde 1 hasta for I, desde 1 hasta 5, hacer. Fíjense, va a ser desde 1 hasta 5. A B sub I le asigno B sub I más 1. No quiero todo eso, quiero hasta acá nomás.
¿no? Entonces acá lo que va a pasar es que, ¿dónde lo voy a hacer? Sí, con este. Ahí está. Desde B sub 1, de acá, lo voy a hacer, desde B sub 1 hasta B sub 5. Desde B sub 1 hasta B sub 5. ¿Qué es lo que va a pasar? A mi B sub I actual le voy a asignar el siguiente. Es decir, que mi valor actual le voy a asignar el siguiente. Y eso es lo que hace acá, este for. Desde la posición 1 hasta la 5 le va a asignar la posición siguiente. Es decir, cuando I vale 1, le asigno la posición I más 1. I vale 1, le voy a asignar la posición... Ahí sería. Ahí está. Cuando I vale 1, le voy a asignar cuando I vale 1, le voy a asignar la posición 2. Cuando I valga 2, le voy a asignar la posición 3. Cuando I valga 3, le voy a asignar la posición 4. Bueno, de esa forma nos va a quedar el vector. Me está olvidando, no se desapareció ese elemento. Quedó ahí. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Termina el for y a t le asigna t menos 1. O sea, ahora mi vector ya no vale 6, ahora va a valer 5. Eso es lo que hace este eliminar post. Entonces volvemos ahora a donde estábamos. Ya eliminamos el post. Ya eliminamos esa posición que superó el promedio. Termina y preguntamos si I es mayor que T. I es mayor que T, I vale 1 y T vale 5. Acá tendría que haber colocado, bueno, a ver, lo voy a... Me faltó colocar el valor de T. Bueno, vamos a ponerlo acá. Hagamos ese valor T. Ahí está. T en esta parte vale 6 y en este momento T vale 5. Ahí está. Bueno.
Ahora preguntamos, ¿i es mayor que t? 1 es mayor que 5. Eso es falso. Si es falso, el repeat vuelve acá. Y ahora preguntamos, B sub i mayor que el promedio. Si B sub i es mayor que el promedio. Y sigue valiendo 1. 1 es mayor que el promedio. Preguntamos si 1, B sub 1 es mayor que el promedio. Pero ahora B sub 1 vale 3. 3 es mayor que 4,5. Eso es falso. Si es falso, si esto es falso, pasa para el else. ¿Y qué dice que hace en el else? Ahí le asigno i más 1. Bien. Ahora i va a valer 2. Ahí está. En este momento, i vale 2. Termina el if y pregunta, i mayor que t. Until i mayor que t. ¿Y cuánto vale? 2. T vale 5. 2 es mayor que 5. Falso. A ver. Bien. Ya llegamos a esta parte. De nuevo, volvemos arriba. Preguntamos, B sub i es mayor que el promedio. B sub i. ¿Y cuánto vale ahora? 2. Ahora preguntamos, 2 es mayor que el promedio, que es 4,5. 2 es mayor que 4,5. Eso es falso. Si es falso, ¿qué hace? Ahí le asigna i más 1. Y ya no vale 2, ahora va a valer 3. I es mayor que t, eso es de acá, until i mayor que t. O sea, 3 es mayor que 5, eso es falso. Es falso, vuelve acá arriba. Preguntamos, B sub i es mayor que el promedio. Ahora, i vale 3, o sea, 9. 9 es mayor que 4,5. Eso es verdadero. ¿9 es mayor que 4,5? De acá, eso es verdadero. Si es verdadero, ¿qué pasa? Escribimos eliminando B sub i, o sea, eliminando 9 de la posición i de la posición 3. Y ya vamos a eliminar post con los parámetros b, t, i. ¿Qué va a pasar ahí? T, ¿cuánto vale? I, ¿cuánto vale? T vale 5, i vale 3. Entonces yo paso el vector 5 y 3. Vamos a eliminar post. Acá estamos, eliminar post. Con el vector 5 y 3. El vector 5
y 3. Comienza acá, el vector no, el vector no está vacío para i desde p, o sea, p vale 3, hasta 5 menos 1, 4. De 3 hasta 4. ¿Qué hacemos? A b sub 3 le asignamos el siguiente, a b sub 4 el siguiente, y ahí termina. Ahí tengo un poquito más abajo. Ahí está. Desde 3 a 4, ¿qué le vamos a asignar? La posición siguiente, a b sub 3, le vamos a asignar b sub 4, y a b sub 4 le vamos a asignar b sub 5. Y el corte ahora va a estar acá. N, t va a valer 4 a partir de este momento. Y, perdón, ahí está. Ah, no corregí, perdón. Ahí está. Bien. Me va a quedar de esta manera el vector. Bueno, a ver. Entonces, bueno, dale, nos estamos viendo. Ahí, la prueba de escritorio, ¿se entendió? Hasta ese punto. ¿Cómo va eliminando posiciones a medida que encuentra que superan el promedio? ¿Se entiende hasta ese punto? Entonces, este proceso de eliminación, a medida que va encontrando cada posición, la compara y va pasando va eliminando los elementos que me cambia, lo que cambia el tamaño de mi vector. Y vamos a tener como resultado un vector sin esos elementos. Una vez que hace eso, está eliminar post, eliminar from, acá. Bien, termina eso, hace acá, pregunta si i es mayor que t. 3 es mayor que 4. Eso es falso. Si es falso, vuelve acá y hace de nuevo b sub i mayor que el promedio.
B sub i es 3. Pregunta si 1 es mayor que 4,5. Eso es falso. Si es falso, incrementa el i en 1. Ahora el i vale 4. Y pregunta si i es mayor que t. O sea, 4 es mayor que 4. Eso es falso. Vuelve hasta acá arriba y pregunta entonces si B sub i es mayor que el promedio. O sea, B sub 4, que ahora B sub 4 vale 7. 7 es mayor que el promedio, que es 7,5. Va a decir verdadero y entonces va a eliminar y nos va a quedar un vector con 3 elementos. Bueno. ¿Todo bien hasta ahí entonces? Vamos ahí. Una vez que ya sabemos esto, vemos que funciona, va a ser un poco más fácil de entender esto de eliminar repetidos. ¿Qué hacemos para eliminar los repetidos? Yo tengo que recorrer cada posición del vector y compararla con todas las demás posiciones. Agarro B sub 1 del vector y comparo con B sub 2, B sub 3, B sub 4 hasta B sub t. A medida que voy encontrando, yo comparo B sub 1 con B sub 2 y pregunto si son iguales. Si son iguales, el elemento está repetido. Entonces, tengo que eliminar ese elemento. Si no, paso al siguiente. Y así, cuando termine todo B sub 1, ¿y qué pasa? Luego tengo que, el vector que me haya quedado, agarrar el segundo elemento, B sub 2, y compararlo con B sub 3, B sub 4, B sub 5, B sub 6, hasta B sub t. Si es que B sub 2 y B sub 3 son iguales, elimino B sub 3. Luego pregunto con B sub 4. Si me dicen que son iguales, elimino B sub 4. Si no, paso al siguiente. Y así hasta que llegue hasta B sub t. Cuando termine eso, vuelvo y me había quedado en 2. Paso al siguiente, a B sub 3, y comparo B sub 3 con B sub 4, B sub 5, B sub 6, hasta B sub t. Y así hago todo hasta que llegue a B sub t. Y ya B sub t no lo voy a comparar con B sub t. Es decir, que yo voy a tener que ir hasta B sub t menos 1. Va a ser la última comparación que va a hacer para compararlo a B sub t menos 1 para compararlo con B sub t. Cuando termine esa comparación, ya está. Bueno, eso es más o menos explicado lo que está pasando acá. Si el vector no está vacío, significa que puedo eliminar elementos. Este i igual a 1 voy a guardar el elemento donde estoy empezando a comparar. O sea, va a ser B sub 1. Pero eso tiene que estar dentro de un ciclo repetitivo porque tengo que ir haciendo B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Acá está. B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5. Así para ir comparando cada uno de esos con todos los demás elementos. Tengo un ciclo repetitivo y tengo otro ciclo repetitivo. Este ciclo repetitivo grande solamente va a cambiar una vez que yo haya comparado todos los elementos, el elemento actual con todos los demás. Este otro repeat lo que hace es compararme todos los demás elementos. Tomamos entonces el primer elemento, lo guardo en un auxiliar. E va a ser igual a B sub 1. Luego voy a tomar ese E y lo voy a buscar en todo el vector. Utilizo la función buscar post. Buscar la posición del elemento E. ¿Cuánto vale E? E es B sub 1.
Tengo que ver si está repetido o no está repetido. Vamos entonces a buscar post. Yo acá les dejé dos formas de buscar elementos. Buscar post y acá arriba buscar post 2. Los dos funcionan, depende de ustedes cómo quieran. Le puse la diferencia nomás, que termina la búsqueda cuando encuentra el primer elemento. En cambio, este otro, más cortito, termina la búsqueda con la última aparición del elemento buscado. Nos regresa a la posición de la última aparición. Como es más sencillita, voy a ocupar esta función. Yo estoy buscando el elemento E dentro de mi vector. Recorro desde la primera posición hasta la última del vector. Voy a preguntar si existe ese elemento. Si me dice que sí, tomo ese valor, lo guardo. Si me dice que no, no hago nada. Y así hago hasta el final. Y regreso a esa posición. Si no encuentra ninguna ocurrencia, P va a valer 0. Si solamente encuentra una vez el valor, significa que es el mismo elemento que yo le mandé, porque yo lo recorro desde el principio hasta el final. Entonces, yo lo recorro siempre desde el principio hasta el final del vector, para hacer una búsqueda genérica. Yo no estoy acá ocupando yo podría adaptar esta búsqueda para que lo busque desde la última posición que se haya quedado. Pero bueno, para no complicarlo más, directamente ocupo esta función genérica de búsqueda que me devuelve la última aparición del elemento buscado. P va a valer 0 si no encuentra ninguna aparición del elemento. P va a valer un valor distinto de 0 si es que encuentra el elemento. Ahora fíjense acá, lo guardo esa posición que me devuelve y pregunto, ¿P es distinto de 0 y P es distinto de I? P distinto de 0 lo utilizo para saber si es que la búsqueda no fue en vano. Porque vale 0, P va a valer 0, va a valer 0 cuando la búsqueda me diga no encontré el elemento. Entonces yo voy a entrar a esta parte solamente si es que encontró el elemento dentro del vector y a su vez esa posición sea distinta de la posición donde estoy parado. Porque si no me voy a eliminar todos los elementos del vector. Si me regreso, si P cumple esas dos condiciones, o sea, P no vale 0 y P es distinto de I, significa que tengo un elemento repetido. Y entonces voy a eliminar esa posición repetida. Volvemos a llamar eliminar post, que ya lo ocupamos antes, y ya vimos cómo funciona. Vimos acá cómo hace para eliminar una posición. Bueno, lo volvemos a ocupar acá para eliminar la posición repetida. Ahora, este ciclo repetitivo se va a ejecutar otra vez hasta que P valga 0, o sea, no realice ninguna aparición del elemento, o que P sea igual a I, o sea, que el último elemento que haya encontrado, la última posición del elemento que haya buscado, la haya encontrado y sea la misma que tiene el valor I en este momento. Por ejemplo, si yo tuviera un vector de un solo elemento, iba a valer 1. La búsqueda, P va a regresarme con valor 1. El elemento, no sé, puede ser 8. Yo estoy buscando, voy a buscar I vale 1. Entonces, E vale B sub I. Fíjense, bueno, si utilizamos el ejemplo acá, vale 3 B sub I. Bueno, vale 3. Bueno, va a buscar la posición 3,
Va a buscar el valor 3, la posición del valor 3 dentro de todo el vector. Me va a regresar 1. Pero tengo un solo valor, un solo elemento dentro del vector, que es 3. No está repetido, pero me regresó que existe ese elemento en la posición 1. Entonces acá, P distinto de 0, sí, porque vale 1. P distinto de I, esto es falso, porque 1 no es distinto de 1. Entonces, verdadero y falso se me hace falso. Cambia acá, P vale 0, falso. P vale I, 1 es igual a 1, verdadero. Entonces, falso o verdadero es verdadero. Termina el repeat. Incrementa el I en 1, ahora I vale 2. Pregunto, ¿2 es mayor o igual que 1? Me va a decir verdadero. Entonces ya terminé de buscar. ¿Por qué? Porque este vector solamente tenía un solo elemento. Si tenía más elementos, como en el caso que pusimos acá, este vector por lo menos iba a quedarme con 3 elementos, 3, 2 y 1. Y entonces va a pasar al siguiente valor, va a buscar 2. Y así sucesivamente hasta que I sea mayor o igual que T. En ese momento termina y deja de eliminar elementos. Bueno, eso es la parte de eliminar elementos repetidos. Es uno de los más complicaditos de entender. Ya, bueno, vieron acá más o menos cómo hacer la prueba de escritorio con el vector. Háganlo de la misma manera para poder hacer la de eliminar repetidos. Yo acá no incluí el procedimiento en sí, el eliminar posición, el buscar, pero se puede hacer la prueba de escritorio, se hace en una prueba independiente, es decir, que tienen que hacer acá colocar y acá colocar, por ejemplo, estamos haciendo la posición, lo que sean los valores que tengan, y los colocan acá y hacen su propia prueba de escritorio para búsqueda y la propia prueba de escritorio para eliminar posición. Y luego así, si es que todavía no entendieron bien cómo trabajan esos módulos. Bueno, a ver, eliminar. ¿Alguna duda con respecto a eliminar? ¿No? Vamos a ver entonces. Con eliminar, terminamos de hacer eso. Y pasamos al otro módulo, que es el otro menú, perdón, que es el modificar. ¿Dónde está? Acá está. El submenú consulta. Dentro de la consulta vamos a hacer modificaciones y consulta. ¿Cómo lo planteé? No olvidé. La opción 3 es modificar. Y la opción 4 es consultar. ¿En serio dónde está? Acá. Está la opción 3. Acá nosotros llamamos desde acá hasta acá, acá está. Todo esto es para la opción 3, para modificar, el módulo modificar. Yo voy a poder modificar el vector también lo mismo, si el vector no está vacío. Entonces yo en vez de hacer la verificación dentro de cada módulo, si el vector estaba vacío o no estaba vacío, como lo dice acá en eliminar, fíjense que para eliminar, en el eliminar rep, eliminar max, eliminar superar el promedio, todo eso, eliminar posición, dentro de ellos tienen una validación que pregunta si el vector no está vacío. Bueno, en vez de hacerlo dentro de cada uno de esos módulos, porque todos los módulos, los 4 módulos de acá, de eliminar, llevan la instrucción esta, saber si el vector no está vacío. Entonces, el modificar tiene lo mismo. Yo no puedo modificar un vector vacío. Entonces, por todos los módulos voy a hacer una sola verificación de que el módulo no esté vacío. Es otra manera de plantearlo. ¿Puede funcionar de cualquiera de las dos maneras? Sí, lo pueden hacer como ustedes mejor lo entiendan. ¿Cuáles son las dos opciones del menú modificar?
Acá ya vamos al submenú modificar. Vamos a buscarlo, el submenú modificar. Submenú, acá está. Submenú modificar. Sus dos opciones son la primera, modificar un elemento en la posición K y luego la otra opción, reemplazar elementos que no superen el promedio. Este es al revés. La otra era eliminar elementos que superan el promedio. Ahora vamos a reemplazar los elementos que no superan el promedio por valores que ingrese el usuario. Bueno, primera opción, modificar elemento en posición K. Vamos a fijarnos acá en la opción 3 del programa principal. Llamamos al submenú modificar, el usuario escogió 1. OPC vale 1, OPC 2 vale 1 entonces. Preguntemos entonces el case de OPC para 1, ¿qué es lo que hace? Begin, repeat. Este repeat es una trampa de validación, una validación para que ingrese la posición a modificar el usuario y que esa posición sea una posición válida. La posición válida es toda aquella que pertenezca al intervalo de mi vector. Mi vector comienza en la posición 1 y termina en la posición n. Entonces, el usuario, si quiere modificar un valor del vector, tiene que ser alguno que esté entre esas posiciones, de la 1 a la n. Tomamos la posición, una vez que el usuario ingresó una posición adecuada, entonces recién llamamos al módulo modificar post, con el cual le paso el vector y la posición que quiero modificar. Acá entonces, una vez que validamos que el usuario tenga una posición, que el usuario haya ingresado una posición correcta, recién llamamos al módulo modificar, el cual no necesito pasarle el tamaño del vector, solamente el vector y la posición que quiero modificar. ¿Por qué? Porque no voy a tocar nada más. Entonces vamos al procedimiento modificar. Modificar posición. Es sencillo. Simplemente pedimos al usuario que ingrese un nuevo valor. Acá lo que hice fue mostrarle el valor actual y pedirle que ingrese un nuevo valor. Leo ese nuevo valor y lo guardo dentro del vector. Ven que no cambia el tamaño del vector, cambia solamente el contenido. Por eso no necesito el t, el tamaño o el n, como quieran llamarlo. Entonces solamente necesito el vector y la posición que quiero modificar. El vector tiene que estar pasado por entrada-salida, pasado por referencia. En cambio, el valor a modificar es solamente pasado por valor, un parámetro de entrada. Bueno, ese es sencillísimo de modificar. Bueno, ahora la otra opción del menú era modificar elementos que no superan el promedio. Entonces yo acá ocupé una función que es la que había ocupado antes, que era calcular el promedio. Calculo el promedio y lo guardo dentro de una variable y luego llamo al módulo modificar x, que es modificar varios, porque tiene que modificar todos los valores que no superen el promedio. Entonces le paso, ahí sí necesito pasarle el vector, el tamaño y el valor que voy a comparar. Vamos a modificar x. A ver. Modificar x. Tomamos entonces el vector, va a cambiar. El tamaño del vector no va a cambiar y el valor de comparación tampoco va a cambiar. Luego, lo único que hago es recorrer todo el vector y preguntar si es menor que el promedio. Si el elemento es menor que el promedio, llamo al módulo modificar posición, que es el que ocupé anteriormente. Por cada elemento del vector que no supera el promedio, lo voy a modificar. Entonces ya hice un módulo que era modificar posición. Lo llamo y utilizo para no escribir más instrucciones. Bueno, esa es la modificación. Es súper sencilla. No tiene mayores complicaciones más que esta, la de modificar según un criterio. El criterio puede ser cualquiera, el profesor, que solamente que modifique la mitad inferior, que modifique las posiciones impares, que modifique solamente los números que sean primos.
es el producto de un cálculo que modificar el contenido, modificar las posiciones cuyo contenido no sea par. Todos son criterios que simplemente son una condición lógica y realizar el ingreso y la sobrescritura de un valor. Si yo quiero modificar un solo valor, voy a hacer esto. Si quiero modificar muchos valores, voy a hacer esto otro. Generalmente le va a pedir que modifiquen un solo valor. Así que bueno, es esto lo que van a ocupar más. Bueno, ahora, eso es la parte de modificar. No hay, como digo, no hay nada más. La parte consulta o búsqueda, es la última parte que le hice 3 ejemplos, 3 submenús. Ah, perdón, ¿dónde está? Vamos a mostrarlo primero. Consultar tiene para buscar la existencia de un elemento, si existe o no existe dentro del vector. Mostrar todos los elementos del vector. Mostrar la mitad inferior del vector. Mitad inferior, mitad superior, da lo mismo cualquiera mostrar. Son 3 variantes para poder consultar los elementos o el contenido de un vector. La consulta trabaja con la variable OPC2, regresa el valor el usuario, me lo carga un valor y pregunta, si es la opción 1, vamos a pedirle al usuario que ingrese qué elemento quiere buscar. Y utilizamos la función que ya vimos, buscar posición, porque ya la escribimos y la ocupamos varias veces, ya saben cómo trabaja. Entonces, fácil, yo quiero buscar si existe en el vector de tamaño n el elemento e. Si la posición, si pos regresa con un valor distinto de 0, significa que el elemento existe dentro del vector. Entonces, le va a mostrar un mensaje por pantalla. El elemento e se fue encontrado en la posición pos. Si no existe, entonces muestra un mensaje de error, elemento inexistente. Bueno, como dije, ocupamos un módulo que ya vimos varias veces cómo funciona. Mostrar el vector, mostrar todo el contenido del vector, la opción mostrar B, acá está. Simplemente consiste en un for que va a recorrer todo el vector y voy escribiendo elemento a elemento su contenido. En un for, desde 1 hasta t, escribo el elemento. Yo acá lo que hice es escribir el elemento uno al lado del otro, separado por un espacio. Podría, por ejemplo, separarlo por un espacio y una coma, bueno, lo mismo lo que quieran ponerle. Pueden hacerlo, si no, si escriben con WriteLine, pueden hacer que aparezca uno arriba del otro. Yo prefiero mostrarlo uno al lado del otro. Y además le informo la cantidad de elementos que tiene el vector. Sencillito, no es mucho más que eso el mostrar el contenido del vector. Es solamente un for. Y dentro del for, el write, que escribe cada elemento del vector. Bueno, el mostrar la mitad inferior o la mitad superior consiste en un pequeño truquito, que tenemos que dividir el tamaño del vector, pero nosotros vamos a ocupar ese tamaño para un for, para mostrar desde, en el caso de la mitad inferior, desde 1 hasta ese valor. Y el for siempre trabaja con valores enteros, por lo tanto nuestra división tiene que ser una división entera. Por eso ocupo el comando div y no ocupo la barra de división, el slash. Si el vector tiene 5 elementos, 5 dividido 2, la división entera me va a dar 2. Entonces la mitad inferior del vector va a ser 1 y 2. Y la mitad superior va a ser 3, 4 y 5. Eso es lo que les escribí acá arriba, que si para hacer la mitad superior, para mostrar, acá está, para mostrar la mitad superior, por ser de forma similar, solo que tendremos que sumarle 1 al cociente de la división entera. Es decir, que esto le va a quedar más 1. Si quiere mostrar la mitad superior, va a ser 5 dividido 2, está de 2 más 1, 3. Y yo voy a ir desde m
hasta t, desde 3 hasta 5. Pero bueno, en este caso está planteando para mostrar la mitad inferior. Es lo mismo que el mostrar, tan solo que cambia los parámetros de for. En vez de ir desde 1 hasta t, para mostrar todos los elementos, yo voy de 1 hasta m, hasta la mitad. Escribo los elementos y le digo que hay i elementos en la mitad inferior. Listo. Bueno, esas son 500 líneas para todo lo que es las operaciones básicas. De nada, Calixta. Cargar, eliminar, modificar, consultar. Todo hecho con submenú. Bueno, ahora, lo único que faltaría es la de vectores paralelos. La de vectores paralelos es manejar los vectores. Voy a guardar. Bueno, no hice la prueba. Esperen, a ver. Antes de esto, para mostrarles las otras opciones del menú. A ver. Está todo correcto. Ahora pasamos a la ejecución. Control F9 simplemente para compilar y F9 para ejecutar. Eso que te carguemos los datos de un vector. Cargue el vector automáticamente. Me cargue 20 elementos. 20 elementos cargados. Y ahora yo quiero ver cuáles son esos elementos. Entonces vamos a consultar. Mostrar todos los elementos del vector, la opción 2. Y ahí tengo los 20 elementos. Cantidad de elementos 20. Y bueno, la carga automática, ¿se acuerdan? Bueno, en el video pasado era en forma alternada, negativos y positivos. Por eso aparecen de esa manera. Bueno, veamos mostrar la mitad inferior del vector. Que decimos, tiene que mostrar del 1 al 10. Ahí pueden ver 10 elementos de la mitad inferior. Busquemos si existe un elemento. Ahí está, veo el 1. Bueno, vamos a ver que nos regrese el 1. A ver. Uno fue encontrado en la posición 10. Vamos a modificar. Vamos a modificar un elemento en la posición K. La posición que vamos a modificar es el 10, ese 1. Ahí está. 1 es el valor que había. Vamos a ingresar el nuevo valor, lo vamos a cambiar por un 0. Y ahora, si muestro el vector, ahí pueden ver que en vez del 1, ahora hay un 0. Modifiquemos, reemplazar elementos que no superan el promedio. Entonces veamos, la opción 2, menos 10 no supera el promedio. Ingresamos el nuevo valor. Lo va a cambiar todo por 0. Menos 51, menos 53, menos 68, menos 72, todos los valores negativos no superan el promedio. Hagamos la consulta. Y podemos ver que están los 20 elementos. Vamos a eliminar. No se ve bien, está muy oscuro. Ah, sí, es que va a tener que verlo en la grabación nomás porque no puedo hacer nada con eso. ¿Cuándo lo sube el video? Mañana. Ahora esta noche lo dejo editando y mañana lo subo a YouTube directamente. Digamos, eliminemos todos los elementos repetidos, que era lo que nos interesaba. Y ahora consultemos. Eliminó todos los ceros que aparecían en el vector. Y me quedó un solo elemento.
en un solo elemento 0. Por eso tengo el 0 en la primera posición. Bueno, para salir, listo. Entonces, ahí vemos cómo funciona. Y vamos a ver ahora lo que es vectores paralelos. Vamos a declarar con constante. A declarar 100 elementos. Definimos el tipo, que va a ser el tipo vector, que va a ser igual al arreglo, el array, que va a tener desde 1 hasta lim de elementos de tipo integer, que es el más fácil. Y vamos a tener un t vector 2, bueno, el t vector string, este va a ser t vector entero, que va a ser igual a un arreglo desde 1 hasta lim de cadena. Ahora defino las variables. Voy a tener vector entero, que va a ser de tipo vector entero, y vector cadena, que va a ser de tipo vector cadena. Ahí está. Bien. Siempre que trabajamos con vectores, además tenemos que definir la variable índice, la variable tamaño. Cuando trabajemos, si estos vectores fueran independientes, yo tendría que definir una variable n para el vector entero y una variable m para el vector cadena. Pero acá voy a trabajar con vectores paralelos, por lo tanto voy a trabajar con un solo índice para ambos, con un mismo índice, porque yo cada operación que haga sobre el vector 1 tengo que hacerla sobre el vector 2, vector 3, vector 4, vector 5 y así, mira, tenga todos los vectores que estén ligados, que yo esté trabajando como vectores paralelos, es que tengo que hacer. Si yo agrego un elemento en el vector 1, tengo que agregar un elemento en el vector 2. En este caso tengo solamente dos vectores. Entonces, si yo agrego un elemento en vector int, tengo que agregar un elemento en vector string. Si elimino un elemento de vectores int, tengo que eliminar un elemento de vector string. Y tengo que eliminar el mismo elemento, en la misma posición en ambos. Tengo que agregar en la misma posición de ambos. Entonces, simplemente, por ejemplo, si queremos hacer la carga, faltaría hacer el menú de opciones. Bueno, acá hagamos cuenta que ya está hecho el menú. Y hagamos directamente el procedimiento carga. Cargar vectores paralelos. Entonces yo voy a tener que pasar como variable. Por ejemplo, sabemos A y B. Que sería A, que sería de tipo vector vector entero, y B, que va a ser de tipo vector cadena. Y voy a pasar al tamaño, que va a ser de tipo entero. Para el for voy a ocupar ni. Y necesito ocupar un beginner para el procedimiento carga. Pongamos que la carga sea manual, o sea, vamos a cargar datos hasta que el usuario diga que no. Faltaría
Acá sería hasta que respuesta sea igual a n minúscula o respuesta sea igual a n mayúscula. Bien, entonces, ahí tenemos el ciclo repetitivo, con lo cual le vamos a preguntar. Acá le preguntamos al usuario cuándo quiere dejar de ingresar elementos. Pero podría tomar, por ejemplo, que ingrese un 0 o que ingrese un espacio en blanco. Pueden ser algunas opciones. Si vamos a cargar elementos, pongamos que tienen que ser números positivos. Entonces tengo que hacer, pedirle al usuario que va a ingresar un número que sea no negativo. Por ejemplo, ahí yo escribiría al usuario ingresa un valor positivo y leemos el valor. Una vez que nos aseguramos que tenemos que el valor es positivo, recién entonces, en nuestro vector, en la posición I, vamos a grabar ese valor. Pero tenemos vectores paralelos, es decir, también tenemos que cargar el otro valor. Por ejemplo, que sean los vectores que sean el número de documento y el otro sea el nombre y el apellido. O acá en el caso que sean un valor positivo porque sea una nota y el vector string sea el nombre y apellido del alumno, también puede ser. Ahí está, va a ser de tipo cadena y va a tomar el valor bien. Una vez que ya tenemos los dos datos validados, ya no son vacíos, en el vector, en la posición I, voy a cargar ese otro valor. Ahora acá, bien. No, acá va a ser mejor así. Para que se entienda más fácil acá. Siempre que el usuario quiera ingresar un nuevo valor, va a volver acá arriba, va a incrementar el valor del contador y va a grabar el otro dato. Necesitamos I, directamente necesitaba ocupar con T, directamente para ir guardando el tamaño.
Bueno, entonces de esta manera podemos hacer una carga de datos sobre un vector paralelo. Si tenemos 3 vectores, voy a tener que pedirse 3 datos y voy a grabar esos datos dentro del vector recién. Pero fíjense, todos los vectores paralelos siempre trabajan sobre el mismo índice. Yo agrego elementos, cargo elementos, tengo que hacerlo en un vector y tengo que hacerlo en el otro, en la misma posición. Bueno, el mismo razonamiento es para eliminar, para modificar. Bueno, para modificar, vamos a modificar un solo dato, tengo que modificar el dato en cada vector. Va a pasar lo mismo que acá. Solo que nosotros le vamos a tener que pedir entradas distintas. Para el vector, en este caso, para el vector A, tenemos que pedir entrada entera, para el vector B, entrada de tipo string. Entonces tenemos que pedirle 2 datos. Pero solamente, el dato entero solamente va para el primer vector y el dato string va para el segundo vector. Y así. Bueno, acá faltaría el menú de opciones para descargar todo, pero ya se lo voy a hacer más lindo para que nos quede para ver para la próxima clase. Y lo vamos viendo, ya empezamos con el repaso para parcial, que tienen el 13, creo que tienen el parcial, ¿no? De intro. Creo que le dijeron. Al 18. 18 creo, o el 18 creo que le dijeron parcial de intro, así que bueno. Ah, qué bueno que ahí estás, qué bueno que te haya servido. Gracias. Entonces, esto ya se los voy a pasar por el PDF para completar, pero se lo voy a hacer más lindo para que puedan ir viendo lo que es eliminar, insertar, modificar, todo eso para vectores paralelos. Pero sepan que es lo mismo para vectores, tan solo que agregamos agregamos los otros vectores que pueden ser de diferente tipo o del mismo tipo. Lo que pasa es que guardan otros valores. Por ejemplo, si ustedes pueden tener un vector de notas del primer parcial, vector notas del segundo parcial, notas del primer recuperatorio, notas del segundo recuperatorio. Entonces ahí tienen 4 vectores que guardan el mismo tipo de datos, que son tipo de datos enteros, pero cada uno guarda una cosa distinta. Y le agregan un vector más, que es el nombre y apellido del alumno, entonces ya saben cuál es la nota que sacó cada uno. Lo que viene a ser una tabla de Excel. Pero bueno, en vez de manejarla como no podemos manejar matrices de diferentes tipos de datos, ocupamos vectores. Las matrices, lo mismo que pasa con los vectores, tienen que ser todas del mismo tipo de datos. No podemos tener una matriz que guarde una columna o una fila de enteros, una columna o una fila de caracteres, no. Todo del mismo tipo de datos. Así que bueno. Bueno, eso sería todo por hoy.